¿Cuántos de nosotros nos gustan las cosas originales? ¿A quién le gusta lo original? ¿A quién le gusta lo bamba? Levante la mano. Muy bien. Nos gusta lo original, ¿cierto? Si vas a comprarte unas zapatillas, ¿prefieres las zapatillas originales o la copia? La original. ¿Y por qué te compras el original? Porque el original dura más, ¿cierto? Entonces, normalmente compras un original. ¿Estamos de acuerdo? Pero también nos gustan los originales porque nos gustan los billetes originales. ¿A cuánto le gustan los billetes originales? ¿A cuánto le gusta el billete? Original, original. Estoy hablando del original, ¿no? Entonces, del billete original, ¿sí? Entonces, ¿pero a cuánto nos gusta el falso? ¿A cuánto les han pasado un billete falso alguna vez? Levanta tu mano, no tengas vergüenza. A todos nos ha pasado, muy bien. Nos han pasado un billete falso, ¿sí o no? Mira, yo le voy a confesar algo que nunca usted pensó de escuchar esto, pero hasta en la iglesia nos han echado billetes falsos en la ofrenda. Y yo sé quién eres y sé dónde vives, pero eso es otro tema. Pero la verdad es que pasa, nos tocan billetes falsos. Y cuando te toca un billete falso, ¿sufres o no sufres? Claro, porque es dinero que pierdes, ¿cierto? Y yo sé que ustedes, personas honradas y cristianas, cuando ven un billete falso, lo rompen, nunca intentan pasarlo, ¿amén? Señor conoce su corazón, gracias los que no dijeron amén, son honestos, ¿no? Entonces, esas cosas pasan porque no nos gustan las cosas falsas, nos gusta el original. Pero ¿cómo podemos diferenciar el original del falso? ¿Cómo podemos darnos cuenta si algo es original y algo es falso? Para podernos dar cuenta de lo original y de lo falso, tenemos que conocer lo original. Si tú no conoces lo original, no puedes reconocer lo falso. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si ustedes han ido al banco y ven a los chicos de la ventanilla que pasan los billetes con una rapidez increíble y de repente se detiene y saca un billete. Y tú le haces la broma, ¿no? Señor, lo acabo de hacer esta mañana. ¿No? Uno le hace una broma y el chico del banco te mira. Y sigue y mirándolo, ¿no? Porque, ¿por qué el chico se detuvo? Porque sintió que el papel no es el mismo que los otros, porque está tan acostumbrado a agarrar billetes que puede detectar el billete falso solo con el tacto. ¿Estamos? Porque están entrenados ¿en qué? En el original. Entonces diga conmigo, para reconocer lo falso, tengo que conocer lo original. Sí, es que ustedes me ponen nervioso todavía. Entonces, la idea es esa. Para poder reconocer el billete falso, yo debo conocer el original. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si una predicación es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber que una iglesia es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber que un movimiento es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber si un pastor, un profeta, un ministerio es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber si una doctrina es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo saber si donde estoy, si enseñan la verdadera doctrina, si enseñan la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber eso? La respuesta es muy sencilla. Tienes que conocer verdaderamente a Dios y tienes que conocer verdaderamente su palabra, porque si no conoces lo original, no vas a darte cuenta de lo falso. ¿Me? Entonces Jesús tenía que predicar de esto, porque hermanos, donde hay algo original, van a hacer una copia. ¿Sí o no? Tú sacas un producto y si el producto pega, a los días vas a tener un peruano haciendo una copia y vendiéndola en Gamarra o en el centro de Lima. ¿Sí o no? Porque todo es copiable. Todo es copiable. Entonces el evangelio también sufre eso. Y Jesús va a hablar de eso ya llegando al final del Sermón del Monte. Él ya habló del carácter, ya habló del corazón del cristiano, ya habló de la forma que tiene que vivir la iglesia, de cómo debemos dar testimonio. Pero ahora dice, mira, yo les he enseñado lo que es original, pero va a haber muchos falsos. Y necesitas reconocer eso. Y por eso Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante, dice lo siguiente. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto,
Todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo, escucha esto del versículo 21 en adelante, escúchalo bien. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Palabra dura, ¿cierto? Este es uno de los mensajes, uno de los textos más fuertes que jamás salieron de la boca de Jesús. No son palabras suaves, no son palabras cómodas, son palabras de advertencia, de juicio, de discernimiento espiritual. Es una exhortación de Cristo para que nosotras, la iglesia, podamos tener cuidado. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado de lo que escuchas, de lo que ves, de a quién sigue. Estamos en un mundo de demasiadas opciones. ¿Quieres pastores en delivery? Los tienes. Solo necesitas entrar en YouTube y ya tienes una prédica. Y la pandemia nos engañó pensando que congregar es mirar un pastor una predicación en YouTube. Y eso no es congregar. Porque congregar es cuando el pueblo de Dios se congrega. No cuando el pueblo de Dios se conecta, sino se congrega, se reúne. Pero tú puedes escuchar a quien tú quieras. Yo sé que me sacan la vuelta entre semana con otros predicadores. Yo lo sé, no me pueden negar eso. Pero ¿por qué? Porque tenemos una amplia gama de predicadores en YouTube. Y no solo tenemos predicadores, tenemos influencers cristianos. El otro día estaba practicando para ser influencer. Estaba en la noche, ahora en mi oficina que tengo, allí estaba en mi escritorio. A mí me gusta apagar la luz y tener una luz tenue. Entonces yo dije, este sería un escenario para un influencer. Y empecé a practicar mi voz de influencer. Porque tiene que ser más profunda. Tiene que tener más aire. Porque así te dice, necesitas de Cristo. Y alguien escucha eso y dice, nunca me habían dicho, yo te digo esto todos los domingos. Pero no, tú quieres escuchar al influencer porque tenemos esa opción. Podemos escuchar un montón de influencers cristianos que te dicen lo mismo que te dicen los pastores, solo que te lo dicen de otra manera y tú dices, ay, el Señor me ministró. Es que tenemos demasiadas opciones, pero cuando hay demasiadas opciones, hermanos, ¿cómo sabemos qué es real y qué no es real? ¿Cómo saber qué es correcto y qué no es correcto? ¿Cómo saber qué es verdadero y qué es falso? Y por eso Jesús advierte sobre los que vienen en su nombre, pero no le pertenece. Jesús advierte sobre falsos maestros. Porque vivimos en tiempos donde hay muchos predicadores, hay mucha gente escuchando de Cristo, pero sabes, hoy tenemos más celebridades religiosas que siervos. Por eso necesitamos recordar lo que Jesús dijo en Mateo 7:15. Tengan cuidado con los falsos profetas, porque los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas. Jesús no está jugando, Jesús está advirtiendo. Pero te voy a decir algo, cuando escuchamos esta predicación, mucha gente empieza a decir, sí, hay muchos pastores falsos. Hay muchos profetas falsos, hay muchos apóstoles falsos, hay muchos líderes falsos. Pero te voy a decir algo, hay muchos cristianos falsos también. No solo te señales o no solo señales a los predicadores, no solo señales a los pastores, porque también hay muchos cristianos falsos que están sentados en la iglesia. Entonces necesitamos escuchar esta advertencia, no solo por los predicadores, sino por nosotros mismos. Este mensaje es un mensaje que necesitas analizar en lo personal y en lo que estás escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Cuando salgas de aquí necesitas tener una autoevaluación muy profunda de ti mismo, pero también de lo que tú estás escuchando. Y Jesús, vamos a tratar de entenderlo a Jesús, lo que Él nos dice en estos mensajes, en este pasaje. Y vamos a tratar de resumirlo en 4 puntos, para que estos 4 puntos nos ayuden.
y quiero pedirles su entera atención porque es un poquito denso, pero vamos a tratar de avanzar lo mejor posible y lo voy a tratar de hacer lo más sencillo para que podamos aprender juntos. ¿Si estamos de acuerdo? Si alguien tiene preguntas, al final lo puede hacer en el buzón de preguntas del fondo, ¿ok? Pero, o si no se acercan conmigo, ¿estamos? Pero vamos a avanzar con estos 5 o 4 puntos importantes. El primero que quiero que podamos aprender esta noche es la advertencia de Jesús. Vamos a entender un poquito por qué Jesús nos está advirtiendo o en qué consiste la advertencia que Jesús nos está dando. Y lo primero que Jesús dice en Mateo 7:15 es: tengan cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús? Tengan cuidado. No está diciendo, si quieres, ten cuidado, trata de considerarlo, mira, sería bueno. No, no, no. Jesús dice, ten cuidado con lo falso. Ten cuidado con los falsos profetas, ten cuidado con las falsas enseñanzas, ten cuidado con los falsos cristianos. Es un imperativo, es una orden continua. Mantente siempre alerta. ¿Por qué? Porque el maestro no se presenta como un falso maestro. Tú no vas a encontrar diciendo, yo te estoy mintiendo. No, 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 no. No dice, hola, vengo a engañarte. Oh, no, no, él dice, vengo a traerte una palabra de Dios esta noche. ¿Entiendes? El profeta, el falso maestro, no te va a decir, vengo a engañarte. No, venga, él va a decir, Dios te bendiga. Él va a decir, hey, amén, gloria a Dios. Hermanos, los peligros espirituales no se disfrazan, los más letales no vienen disfrazados de dragón. Vienen vestidos de oveja. Vienen vestidos de oveja. Yo quiero que tú recuerdes esta verdad. El diablo, antes de ser diablo, fue ángel. ¿Sí o no? El diablo, antes de ser diablo, ¿qué era? Ángel. Entonces, ¿cuál es la forma más difícil de poder identificar al diablo? Cuando se viste de ángel de luz. Esa es la forma más difícil. Entonces, muchas veces el diablo se va a vestir de piedad. Y nosotros como iglesia hoy en día estamos tan distraídos con las pantallas, con los celulares, con las series, con los televisores. Todo nos distrae, hermanos. Todo lo que vemos alrededor está diseñado para captar nuestra atención. Pero Jesús nos exige, tengan cuidado de lo que escuchan. Tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos predicadores, tengan cuidado de los falsos apóstoles, tengan cuidado de los falsos maestros que hablan en el nombre de Dios. Pastor, y hay personas que se pueden convertir en esto, hay personas que pueden enseñar mal, hay personas que se van del camino de Dios. Claro, hermanos, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Cualquiera de nosotros se puede perder. Porque no solo se pierde el predicador, también se pueden perder las ovejas. Porque empiezan a escuchar a un falso predicador, a un falso maestro. Estaba escuchando un día, un pastor dice que una joven de su iglesia, a la que quería mucho, esta joven, el pastor se fue de viaje por 2 meses y cuando regresó ya no la encontró en la congregación y estaba preocupado y dijo, ¿qué ha pasado con esta chica? ¿Por qué ya no viene? La llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿qué fue de ti? Ven, vamos a conversar. Vino la chica a conversar y le dijo, es que yo me he ido a los testigos de Jehová. Es que yo creo que ellos son la iglesia. Y él se sentó y le empezó a predicar y le mostró los versículos que hablaban de la Trinidad y de la deidad de Cristo y empezó a enseñarle un montón de palabras de Dios. Y ella le dijo, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabe, pastor? Yo no tengo tanto conocimiento de la Biblia como para poder refutar todo lo que se ha dicho, pero igual yo voy a seguir creyendo en eso. Y se fue. Pasaron 6 meses, a la chica le dio un ACV, un derrame cerebral, murió. No estoy diciendo que le dio el derrame porque se fue de la iglesia. Estoy diciendo que aunque le presentaron versículos bíblicos y doctrina bíblica, cuando ya te engañaron, ya se te metieron en el corazón, ya es difícil volver a casa. Pastor, ¿y cómo sucede esto? Mira lo que dice la Biblia. En los últimos tiempos, algunos que se apartarán de la fe verdadera. Te apartas de la fe con decisiones pequeñas.
Cuando empiezas a buscar más lo magnífico, lo que parece sobrenatural, y ahí vas persiguiendo eso. Y empiezas a olvidarte de la doctrina de la palabra. Y te apartas de la fe verdadera. ¿Y qué continúa? Dice, te apartas de la fe verdadera y después, ¿qué haces? Sigues espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de dónde? De demonios. Porque el diablo, hermanos, es un falsificador. ¿Qué es el diablo? Falsificador. Entonces tenemos que tener cuidado con quiénes. Con los falsos maestros. Pero no solo eso, ten cuidado con los falsos cristianos. Ten cuidado con los falsos cristianos. Aquellos que vienen a la iglesia y quieren enseñar una doctrina distinta del pastor. El pastor está enseñando la palabra de Dios y alguien parece, eso no es de Dios. Eso no está bien. Pero no le dice al pastor, ¿a quién le dice? A otra oveja. Ve. ¿Me entiendes? Empieza conversación de ovejas. Empiezan a hablar entre ovejas. Pero si tienes una duda y estás en contra de algo que enseña el pastor, ¿por qué no vas al pastor para decirle? ¿Por qué tienes que ir a otra oveja? ¿Quién hace eso? Cuidado, cuidado. Tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿por qué? Porque el segundo punto, la segunda verdad que Jesús va a tocar es la apariencia de los falsos maestros. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la apariencia engañosa del falso maestro? Y Jesús dice que vienen vestidos de ovejas, que parecen inofensivas, pero en realidad son lobos, feroces. Esta gente habla como cristiano, usan su Biblia, mencionan a Jesús, mencionan milagros, dicen gloria a Dios y amén, pero su corazón no ha sido transformado, solo su lenguaje. Cuidado, porque a veces podemos cambiar el lenguaje, pero el corazón no cambió. A veces podemos cambiar incluso los hábitos de vivir, pero el corazón no cambió. Hermanos, te pregunto, ¿estás en la iglesia? ¿Qué ha cambiado? ¿Tu corazón o tu lenguaje? ¿Qué ha cambiado? ¿Tu corazón o tus hábitos? ¿Qué está cambiando? Lo dijimos la semana pasada, la puerta ancha y la puerta angosta. ¿Por cuál puerta debemos andar? Por la angosta, pero es difícil. Pero es la que tenemos que andar. ¿Me entiende? Y en la puerta angosta, ¿qué debe cambiar? El corazón. ¿Me sigue hasta allí? Pero ¿cómo me doy cuenta de esto? La Biblia dice que tenemos que estar atentos a estos maestros. Porque el problema no es cómo habla, perdón, el problema no es que no digan Dios, el problema es qué están diciendo en realidad. Ellos no hablan como Dios habla, son lobos. Hay gente que llega a la iglesia y lo primero que me dice, soy el apóstol tal. Buenas. Cuando se presentan ahí y me dicen, yo soy el apóstol tal y yo he viajado y yo he recorrido, bienvenido hermano, le digo, a la pista de crecimiento. ¿Cómo? Sí, al paso 1. Pero en el paso 1 le enseñan a recibir a Cristo, al paso 1, hermano, porque ese es el proceso de nuestra iglesia. Y el que viene buscando un lugar, una posición, y no viene con el corazón correcto, ¿sabe qué hace? Se va. Alguien, pueden preguntarle a la mesa de informes, a las hermanas de la mesa de informes. Alguien se le acercó y le dijo, ¿esto me van a enseñar a mí? Y nunca más volvió a la iglesia. ¿Y yo qué dije? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él no venía con un corazón correcto. Probablemente nos iba a dividir la iglesia. Y gracias a Dios porque se fue. ¿Me entiende? Pero ¿cómo un pastor va a decir eso? No, hermanos, es que yo tengo que cuidar la congregación. Por eso el pastor cuida las ovejas. Descubres al lobo y ¿qué haces? Lo agarras a palos. Lo botas. Eso es lo que hace el pastor, ¿sí o no? ¿Me entiende? Entonces tenemos que estar al pendiente de eso. O viene y se presenta, no, es que yo hacía esto, yo hacía el otro, yo hacía aquello. Al paso 1. Porque en el paso 1 se ve la humildad. Pregunten a los maestros cuántas veces hay personas que les quieren robar la clase. ¿Para qué? Para demostrar que saben más que ellos. Ese no es un siervo, porque no tiene el corazón humilde. No sé si me sigue hasta allí. Es que se visten como ovejas, hablan piadosamente, pero no es correcto. Pero te voy a decir algo más. Los lobos no producen lana.
Les veo como que, ¿eh? Los lobos no producen lana. ¿Quién produce lana? Las ovejas. Y para que el lobo se vista oveja, ¿qué necesitó? Necesitó de lanar una oveja, pues. ¿Sabes qué es lo que hacen los falsos maestros? Viven de las ovejas y les quitan su lana para parecer ovejas, porque el lobo no produce lana. ¿Me entiende? ¿Y cómo es un falso maestro que vive de sus ovejas? No nos vamos a ir desde aquí, de este lugar, vamos a recoger la ofrenda porque el Señor me ha dicho que hoy tengo que comprar un iPhone 17 para mí y para la pastora. ¿Me entiende? ¿Han visto ese video o no han visto ese video? Que está circulando por redes. Por si acaso es inteligencia artificial. Hay un montón de cristianos diciendo, no, ¿cómo es posible, Dios? El Señor nos advirtió. Ya están creyendo lo que es inteligencia artificial. ¿Por qué lo menciono? Porque en tiempos como los que vivimos hoy, tenemos que tener cuidado de lo que vemos, porque hasta inteligencia artificial hay y nosotros andamos creyendo eso. ¿Viste lo que dijo el pastor el otro día? ¿Ah? ¿Y es inteligencia artificial? Pero ¿cómo podemos saber si el pastor de ese video lo dijo? No, hay que conocerlo. Si no conoces el original, no vas a reconocerlo. Si es correcto o no. No sé si me sigue, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros no vamos a hacer pactos. Tú vas a ir a iglesias que te van a dar sobre, haz un pacto. Pon ahí todo lo que tú quieras pactar y el Señor te va a dar. Y si no te da, hermano, debe estar en un pecado. ¿Me entiendes? Mi esposa y yo, hermanos, trabajamos fuera de la iglesia. Tenemos un sueldo fuera de la iglesia. Y la iglesia también nos da un sueldo. Pero nosotros no vivimos de las ovejas. Uy, el pastor se compró una camioneta. ¿Cómo han subido los diezmos, pastor? No, amigos, trabajamos en 2 lugares y todo el día. Y aún así llegamos donde ustedes nos necesitan, porque ustedes son nuestras ovejas. ¿Me entiende? No vivimos de las ovejas. Pero hay pastores, los falsos maestros, ¿qué tienen que hacer? Vivir de las ovejas. ¿Para qué? Para tener lana de oveja. Por eso dice que los lobos se visten de oveja. Y tienen que comerse una oveja para tener su lana, pues. Destruyen las ovejas, matan las ovejas, dañan las ovejas. Cuidado entre ustedes de dañarse el corazón. Porque un falso cristiano eso es lo que hace. Divide. ¿Has escuchado? ¿Has visto? A mí no me parece. No me gusta esto. No me gusta aquello. ¿Has visto cómo es en la iglesia? ¿Has visto que el pastor? ¿Has visto que la pastora? ¿Has visto que el líder? ¿Has visto que la líder? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Qué tienes en el corazón, hermano? Porque un verdadero cristiano no actúa así. Ese es un lobo vestido de oveja. Dile a la persona que está a tu lado, cuidado con los lobos. Y las solteras también, cuidado con los lobos. Ese es otro mensaje de otro día, no es otro tipo de lobo. Ah, ya, perdón, se me cruzaron. Se me cruzaron los lobos esta noche. Muy bien. Entonces, hasta allí. Ahora la apariencia, pero vamos a una tercera verdad que Jesús va a hablar y el criterio de la evaluación. ¿Cuál es el criterio supremo para evaluar? ¿Cómo podemos evaluar si un pastor es o hay un falso profeta o hay un falso apóstol o si hay un cristiano falso? ¿Cómo podemos evaluar a los cristianos y a los pastores? Jesús no dijo por sus multitudes los conoceréis. Jesús no dijo por sus milagros los conoceréis. Jesús no dijo por sus seguidores los conoceréis. Jesús no dijo por sus títulos los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el árbol malo no va a producir frutos buenos y el árbol bueno no va a producir frutos malos. El árbol malo produce malos frutos y el árbol bueno produce buenos frutos. No podemos engañar a Dios, entonces por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que hay que evaluar las predicaciones. Hay que evaluar a las personas que escucho. Hay que evaluar a las personas que dejo entrar en mi mente y en mi corazón. Mateo 7:16 dice, identifícalos por sus frutos, por la manera en que se comportan. Jesús nos dio permiso para evaluar. Jesús nos dio permiso y nos obliga a evaluar a todo predicador, a todo el que escucho, pero también evaluar a los cristianos. Preguntas que todo cristiano debe hacerse. ¿Un pastor está predicando el arrepentimiento o solo motiva?
predica la cruz o solo dice palabras bonitas. Exalta a Cristo, se exalta a Él. Habla de santidad o solo de éxito. ¿De qué está hablando el pastor que escucho? Tengo que evaluar a la persona que escucho. Y lo que tengo que evaluar es con qué, con la palabra de Dios, amigos míos. Si no leemos la Biblia, no vamos a poder conocer al Dios verdadero. Si no sabemos cómo habla Dios, no vamos a poder saber si alguien está hablando en el nombre de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Tenemos que aprender eso. De repente te toca la puerta y te dice, ¿usted sabía que hay una diosa madre? ¿Y qué hacen los cristianos? Ay, no sabía. En mi iglesia no me han enseñado eso. Y de repente te sueltan, sí, porque mira, cuando en el Génesis dice, hagamos, la palabra en el hebreo es tal, y en el hebreo eso implica un femenino, porque cuando hay un hombre y una mujer recién puede dar a luz a algo, entonces un hombre solo no podía, entonces tiene que haber un hombre y una mujer, entonces ese Dios creador debe tener un lado femenino. Alguien dice, amén. Les dijeron a mí. ¿Por qué? Porque no lees tu Biblia. Porque cuando dice hagamos, habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nada más. Pero si no leemos la Biblia, no la estudiamos, nos engañan. Y andamos creyendo en José Smith. Andamos creyendo en los testigos. No, a mí nadie me saca sangre porque... Y andamos creyendo cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Hermanos, honestamente, ¿cuántos hemos leído la Biblia completa por lo menos alguna vez en nuestra vida de creyentes? Llevamos 5, 10, 15 años siendo cristianos y ni Mateo has leído. Te preguntan, busca Nehemías. Ya andas buscando Nehemías en Instagram. No puede ser posible. ¿Me entiendes? Busca Jonás en el Nuevo Testamento. La andan dando. Porque no conoces tu Biblia. Hermanos, ¿cuántos sabemos que para ganar una guerra necesitas una espada? ¿Sí? Para ganar una batalla, una pelea, necesitas una espada, ¿sí o no? Pero si no sabes usarla, ¿de qué te sirve tener una espada? Hermanos, el diablo sabe de Biblia, ¿o no? ¿Qué dice Mateo capítulo 4? ¿Han leído Mateo capítulo 4 cuando se le presenta a Jesús? Hermanos, si a Jesús mismo, o sea, Jesus Christ, o sea, el de la cruz, Dios hecho hombre, el diablo se le apareció y dijo, es que la palabra de Dios también dice, ¿qué nos espera a nosotros? Que llevamos 5 años en la iglesia y no salimos de Juan. Que nunca hemos leído la Biblia completa. Y si la lees te duermes. Hermanos, somos vulnerables para que nos engañe cualquiera. Si no conoces lo original, no vas a poder distinguir cuando aparezca el falso. Y por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Pero también eso va para los cristianos. ¿Por qué? Porque si no estás produciendo frutos del Espíritu, entonces, hermano mío, quizás no eres de Cristo. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero ahora, ¿qué tenemos que evaluar? 4 cosas debes evaluar, anótalas. El carácter. El carácter de las personas. No te dejes guiar por el talento. Hermanos, el talento nos va a llevar hasta el lugar que queramos, pero el único que nos va a sostener en ese lugar es el carácter. ¿Quieres ser pastor? ¿Eres talentoso? Dale, hazlo. Pero que te sostenga en el ministerio, solo el carácter. Los que van a venir a la noche voluntarios, a los voluntarios voy a hablarles un poco de esto, pero para que ustedes sepan, el año 2025 para mí fue un año de poda. ¿Y qué significa eso? Es que Dios me agarró y me hizo recordar algo. ¿Sabes qué me hizo recordar? Es que Él es la vid y yo soy un pámpano. Y mi Padre, mi Dios, es el labrador. Y cuando mi Dios se dio cuenta de mí, dijo, Cristian, yo quiero que lleves más fruto, pero para dar más fruto voy a tener que podarte. ¿Y sabes qué duele?
Y el 2025 Dios me podó y me llevó a humillarme, me quebrantó, pero le doy gracias, porque aunque dolió, estamos aquí, listos para seguir adelante, para llevar más fruto, porque eso es lo que Dios hace. Pero sabes, el falso maestro no aguanta eso, se va. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. ¿Qué tenemos que evaluar? Carácter, no talento. Ay, es que allá predica más bonito el pastor, no grita tanto como el mío. No, en la otra iglesia tienen un grupo de alabanza bien grande, bien bonito, pastor. No, es que en la otra iglesia es más grande, entran 10,000 personas. No, es que yo que estoy escuchando. Y por dentro, ay, así. Y por fuera, hermano, no, sí, esto. Me entiendo. Pero el falso cristiano que hace por sus frutos, los conoceréis. Cuidado con eso. Frutos de insatisfacción, frutos de queja. El cristiano que todo el tiempo está quejando, 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 no tiene gozo, no disfruta de lo que Dios le ha dado. Entonces quizás ni siquiera te has convertido. Porque el que se ha convertido se convierte en agradecido. ¿Por qué? Porque Dios lo salvó. Porque se iba para el infierno y ahora se va para el cielo. ¿Para dónde te vas? ¿A dónde se va? Entonces te día estar contento. ¿Qué asco eso, Karen? ¿Así vas a ir al cielo? No. Tienes que ir contento. Me voy ¿a dónde se va? ¿Ves? Entonces contento. Ay, pero pastor, está dura la tierra. Pero eso es pasajero. Pronto nos iremos con el Señor. Mira al que está a tu lado, ojalá vayas pronto. O sea, en la buena onda. No, ustedes me toman a mal, oiga. Qué mal, qué mal. Alguien dice amén. Ay, Señor, perdóname. Muy bien. Primero, carácter. Segundo, ¿qué tienes que evaluar? Doctrina. ¿De qué está hablando? Conoce de palabra, la Biblia. Sale de su boca, habla de la palabra de Dios o la tergiversa, o ni siquiera la conoce, o nunca abrió la Biblia. Entonces tenemos que aprender a ver, a evaluar la doctrina. Tercero, la autoridad. Tu mensaje está anclado en las escrituras o en las revelaciones personales o en los decretos o experiencia. Hay pastores que ni se preparan. Solo vienen, abren la Biblia y hablan. No, tienes que prepararte. Tienes que estar constantemente preparándote. Mi esposa está estudiando una maestría en Nuevo Testamento. Se sigue preparando. ¿Me entiende? Se sigue capacitando. Yo estoy terminando otros estudios, yo estoy terminando psicología porque necesitaba terminar psicología. Entonces estoy estudiando psicología para sacar mi título. Entonces los dos nos estamos capacitando para servirles mejor. Pero estamos, ayer estuvimos, ¿dónde está Ángel? Ahí estuvimos con Ángel, en una capacitación ¿de qué? De evangelismo. Ahí estuvimos con la hermana Mayra, mi esposa. Estuvimos en una capacitación de evangelismo. Y los miércoles, ahí están los líderes, estamos haciendo una capacitación de liderazgo. Porque nos estamos entrenando en la palabra de Dios, ¿para qué? Para servirlos mejor. Autoridad, hermanos, mi autoridad como pastor no viene de hombres, viene de Dios. Y mi autoridad está anclada en la palabra de Dios, porque esa es mi autoridad. Alguien me dijo alguna vez, hermano, vamos a hacer esto, pastor, ¿y por qué lo vamos a hacer? Porque la Biblia dice, ¿y sabes qué me dijo? No hay que ponernos tan bíblicos. ¿Qué más nos vamos a poner si somos bíblicos? Si nuestra mayor autoridad, ¿quién es? El Papa, no el Papa. ¿Quién es nuestra mayor autoridad? La palabra de Dios, la Biblia, santo. ¿Sí o no? En la Biblia, allí está la... Si no lo dice la Biblia, no sirve. Pero el catecismo lo dice. ¿Qué es el catecismo delante de la palabra de Dios? Nada. La palabra de Dios está por encima de todo. Es que el librito dice, es que el manual dice, es que tal autor dice, es que tal persona. No importa si el pastor lo escribió o no. La palabra de Dios por encima de todo. Amén. Esa es la palabra de Dios, la autoridad. Y el cuarto, el énfasis. ¿En qué enfatiza su mensaje? Siempre debe apuntar a Cristo. Siempre se debe apuntar a Cristo Jesús.
4 cosas hay que evaluar de lo que escucho. De las personas a las que escucho: su carácter, su doctrina, su autoridad, su énfasis. Pastor, ¿y en su carácter tiene que ser perfecto? No. Un pastor se puede equivocar. Pero ¿sabes qué hablaría de su carácter? El hecho que el pastor pide perdón y reconoce que se equivoca. Yo siempre les he dicho a ustedes vienen a la iglesia no por Cristian, vienen por Cristo. Parece, pero no es. Ustedes son ovejas del prado del Señor. Yo solo soy el pastor terrenal. Pero ustedes siguen a Cristo. Si algún día yo no estoy en este púlpito, ustedes siguen aquí. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo, no a Cristian. Si Cristian y Jamie se van, vienen otros pastores, ustedes se van detrás de Cristian y Jamie. No, porque ¿a quién sigue? A Cristo. ¿Me entienden? Pero si me quieren seguir, no me enojo. No me... Se quedan. Porque seguimos a... Yo soy un seguidor de Cristo, al igual que ustedes. Solo que en su gracia, en su misericordia y no sé qué más, Dios tuvo a bien ponerme como pastor de la iglesia. Y trato de hacerlo lo mejor posible. Pero por amor a Dios y por amor a ustedes. Me voy a equivocar, sí. Pero siempre voy a reconocer mis errores, muchachos. Amén. Cuidado a quien sigues. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce a Jesucristo y que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho, ya está aquí. Cuidado. Hoy día está creciendo mucho esta iglesia unitaria, o los cristianos unicitarios o unitarios. Cuidado con ellos. Cuidados con estas falsas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que buscar, pero mira lo que dice aquí. Una palabra clave es esta. No me quiero salir del cuadro para los amigos de YouTube, pero acá dice esto. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la clave, amigos míos? En un cristiano, cualquiera, para saber si es cristiano o no. Si tiene o no el Espíritu. Porque para producir frutos del Espíritu necesitas al Espíritu. No puedes producir frutos del Espíritu sin el Espíritu Santo. Entonces no solo evalúes al predicador, evalúate a ti, amigo mío, esta noche. Por sus frutos los conoceréis. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Pero también dicen, esto los conocerán si es que obedecen mis mandamientos. Hermanos, la clave para poder dar testimonio de Cristo es la obediencia. Si te cuesta obedecer, no eres de Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre te guía ¿qué? A obedecer. Pastor, pero fallé. Es que no se trata de fallar o no, se trata de que nunca obedeces. Tienes que leer la Biblia, no lo haces. Ningún día. Llevas años en la iglesia y no lees la Biblia. ¿Qué pasa? ¿No estás obedeciendo? No oras. ¿Qué pasó? ¿No estás obedeciendo? No congregas. ¿Qué pasó? ¿No estás obedeciendo? No estás creciendo en tu fe, no te has bautizado, no estás sirviendo, no estás predicando, no estás haciendo lo que deberías hacer. ¿Qué está pasando? No estás obedeciendo. Y si no obedeces, ¿por qué? Porque no hay espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda obediencia. Porque uno de los frutos del Espíritu es eso. ¿Hasta allí me siguen o no? Entonces necesitamos eso. No solo de los maestros, sino también los cristianos. Tenemos que evaluarnos nuestro carácter,
nuestra doctrina, nuestra autoridad y el énfasis de nuestras conversaciones. Si te juntas con tus amigos para rajar, hay un video que dice, ¡diablo! Hay gente que sigue. Hay un par de pastores en las redes que un montón de gente sigue. Y el hombre dice, no, empieza a decir, una verdad bíblica. ¿Y tú sabes por qué una tierra no produce fruto? Y como hablan como dominicanos, 1 millón de seguidores. Y el otro, ¡ah, pastor! ¡Amén! 1 millón de seguidores. Y ahí están los cristianos. Qué chévere esa palabra. Falsos enseñanzas. Y ahí están buscando. Y tú no estás bien, pero pastor, solo es para reírme. Hermano, estás prestándole oído a eso. Y esa basura se queda aquí adentro. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que ves. Andamos escuchando a Benny Hinn. Andamos escuchando a Guillermo Maldonado. Andamos escuchando a Ana Maldonado. No, hermanos, falsos profetas, falsas enseñanzas. Andamos escuchando a Joel Osteen, Teología de la Prosperidad. Andamos escuchando a Cash Luna. ¿No viste sus noches de gloria? Cuando ponía una Biblia en el piso y decía, llamaba a un pastor y decía, te reto a que pases este portal que Dios está hablando. Y venía el pastor y se chocaba y pum, 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 se tiraba al piso. Y al otro pastor lo llamaba, pum, se chocaba, pum, 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 al piso. Oye, ni en Dragon Ball yo vi eso. ¿Y qué hacen los cristianos? No, sí, allá está el Espíritu. ¿Has visto cómo es en la iglesia? Yo nunca he visto que hacen eso. Es que aquí enseñamos la palabra de Dios. Cuidado, cuidado. ¿Sabes por qué? Porque hay un juicio final sobre los falsos maestros. Y con eso termino. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y eso no solo de falsos maestros, sino de cristianos en general. Amigo mío, esta noche te pregunto, si hoy día estuvieras delante de Dios, ¿te diría, bien siervo fiel? ¿O te diría, apártate de mí porque nunca te conocí? ¿Qué te diría el Señor esta noche? Porque la Biblia dice que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos a pasar por allí. Nadie se va a librar de eso. ¿Qué te va a decir el Señor? ¿Lo hiciste bien o nunca te conocí? Hermanos, milagros no prueban salvación. Multitudes no prueban autenticidad. Demasiada actividad religiosa no es evidencia de nuevo nacimiento. No todos los que predican en nombre de Cristo pertenecen a Cristo. Quiero que te lleves esto a casa. El verdadero creyente no solo habla como cristiano, vive bajo la voluntad de Dios. No busques a Dios como un bombero. Hay gente que busca a Dios solo cuando se está mal. No, es que me estoy peleando con mi esposa. No, es que me estoy peleando con mi familia. No, es que estoy teniendo este problema. Pastor, ayúdeme. Hermano, vamos a conversar, conversamos. Nunca más viene a la iglesia. No hagas eso. No te engañes. No te engañes. Porque el verdadero cristiano no solo habla como cristiano, vive como cristiano. No te aprendas el léxico evangélico de Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. No te aprendas el léxico cristiano, porque eso debe nacer de aquí, del Espíritu Santo. Vive bajo la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo ahí? Porque solo los que vivimos allí vamos a decir bien o vamos a escuchar bien, siervo fiel. Pero los que no estamos viviendo allí,
vamos a escuchar nunca te conoce. No sigas a un predicador sin abrir tu Biblia. Cristo no dijo cree sin pensar, Él dijo examina los frutos. Cuando llegan a la iglesia, yo siempre les digo, suban a pista de crecimiento. ¿Por qué? Para que conozcan de Dios y conozcan de la iglesia. Porque, sabes, hay algo que nos caracteriza a mi esposa y a mí como pastores. Es que nosotros no queremos cristianos que vengan solo por venir. Queremos cristianos que vengan y sepan por qué vienen. ¿Para qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué están aquí? Porque si no sabes eso, hermano, en vano vienes a la iglesia. Siempre queremos que aprendan más. Tenemos clases aquí, damos clases de una fe lógica, tratamos de enseñarles cómo creer en Dios es racional y también es espiritual. Porque queremos que aprendan Biblia, queremos que conozcan más de Dios, no que nos conozcan a nosotros, también conócenos, pero no nos conozcas tanto, te vamos a decepcionar. Pero Dios no, Dios nunca te va a fallar. Evalúa todo lo que escuchas y evalúa todo a quien escucha. No porque se llamen apóstoles son mejores. Ay, me voy donde el apóstol porque es más que el pastor, pe. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Tú sabes qué hacían los apóstoles cada cierto tiempo en el Nuevo Testamento? Venían a Jerusalén y se presentaban delante de quién? De Santiago, el hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y me daban cuentas a la iglesia y al pastor de la iglesia. Porque todos los ministerios sirven para edificar la iglesia, no para edificar ministerios de hombres. Es para edificar la iglesia. Y la única autoridad como tal que dejó el Señor para la iglesia fue el pastor. Y ya está. Pero también, ¿por qué? Porque lo dejó para servir. Porque el mismo Jesús tomó una toalla y y le lavó los pies a los discípulos y le dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que yo entendí cuando el Señor me llamó al ministerio. Que los líderes estamos para servir a otros y no para servirnos de otros. Ay, pastor, pero a usted le sirve la presa más grande. Sí, ¿por qué? Porque pues me ven gordito y quieren aumentar mi gordura. Me aman así. Pero te voy a decir algo. Si quieres la presa grande, tienes que estar dispuesto a soportar todo lo que cuesta que te sirvan la presa grande. ¿Me entiende? Entonces tenemos que aprender a seguir a Cristo y a evaluar las cosas y a quienes escuchamos. No consumas predicación sin discernimiento. Juan capítulo 10, versículo 20 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, escucha la voz de Dios detrás de este mensaje. Si algo no te quedó claro, tranquilo, lo vamos a subir el día jueves a YouTube y lo vuelves a escuchar. Y en tu Biblia, en tu casa, busca todos los versículos que los he citado y vuélvelos a leer, a ver si te estoy mintiendo. Y si tienes una pregunta, búscame, hazla. Para eso estamos, para servirles. Porque queremos crecer juntos. ¿Estamos siguiendo la voz de Dios? ¿O qué voces estamos siguiendo? Hay una frase que va a salir en pantalla que debes llevarte a tu casa esta noche. Un predicador sin cruz no es cristiano. Un evangelio sin arrepentimiento no salva. Y una iglesia sin discernimiento será devorada. No por el mundo, sino por los lobos vestidos de oveja. Cuidado con los lobos. Yo como pastor voy a cuidarlos a ustedes de los lobos. Pero no te puedo cuidar de los lobos que tú decides escuchar en casa. Pero ¿sabes qué puedo hacer? Aconsejarte. Pastor, estoy escuchando a tal predicador. ¿Está bien? No, solo escúchame a mí, punto. Y te voy a ayudar para elegir bien y para cuidar tu corazón. Y si tienes una duda, no le preguntes a la otra oveja. Si tienes una duda, pregúntale al pastor, porque para eso estamos. Amén. Hay siervos que han llegado a la iglesia
pastores y esposas de pastores, y que se han sujetado al proceso de la iglesia, y han crecido, y sirven y van a servir en la iglesia. Y ustedes no van a saber que fueron pastores o no. ¿Sabes por qué? Porque por encima del título son cristianos. Y eso es lo que buscamos. Hijos de Dios, que juntos quieran edificar la iglesia de Cristo. Y así vamos a edificar la iglesia juntos. Así es que si has llegado a la iglesia este año, haz pista de crecimiento. Conócenos, conoce de Dios. Pero ¿sabes por qué es importante hacerlo? Para que cuando te vayas a casa, no te toquen la puerta y te engañen. No escuches cualquier cosa y te engañe. Queremos cuidar tu corazón. Permítenoslo hacer. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mandamiento de Jesús, que nos dijo, tengan cuidado de los falsos profetas. Y para tener cuidado hay que enseñar la verdad, porque conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sean libres, amigos míos, porque para eso Cristo murió por nosotros. Y no permitan que nada ni nadie nos quite la libertad que Cristo nos ha dado. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén.